CSAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a un episodio más, amigos de Cyber Caffeine. El día de hoy vamos a tener el gusto de hablar sobre seguridad en la nube, para la cual nos acompañan dos panelistas que van a estar compartiendo algunas anécdotas, tips sobre este conversatorio. Uno de ellos es Diego Meléndez. Él es analista nivel 2 y especialista en ciberseguridad en el Security Operations Center de CSAP. Cuenta con 6 años de experiencia en temas de ciberseguridad y también es un apasionado de el tema de nube, por lo cual nos está acompañando el día de hoy acá con nosotros. Muchas gracias, Diego, por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Julio. Muchas idolatría me estás dando aquí. Aquí la verdad es que uno todavía sigue aprendiendo, yo estoy poquito en comparación de mis compañeros que tienen más experiencia y entonces aquí vamos a estar apoyando. Entonces te cedo ahí otra vez la palabra. Bienvenido entonces. Y también nos acompaña por acá Luis Carlos Torres. Él es un amigo colombiano que ha ejercido el cargo de director regional de diferentes operaciones en lo que es Latinoamérica. Cuenta con más de 15 años de experiencias en temas de tecnología y nube. Tiene amplio conocimiento y experiencia en lo que es data center, cloud computing, seguridad informática, telecomunicaciones. Y también ha sido speaker en diferentes foros de tecnología, tanto en Colombia, Guatemala, Salvador, Honduras y Costa Rica. Es capacitador en temas de adopción de nuevas tecnologías y evangelizador en temas de TI y en procesos de transformación digital. Así que bienvenido, Luis Carlos. Nuevamente es un gusto volverte a ver y saludarte. Muchas gracias, Julio y equipo CSAP. Qué bueno compartir con ustedes este espacio. Ojalá que sea un espacio de construcción. Bueno, y si quieren, sin mediar más palabras, sigamos adelante. Gracias por la invitación. Adelante, por favor. Buenísimo, Luis y Diego. Muchas gracias. Pues nos arrancamos de lleno con el tema y una de las cosas o mitos que muchas personas hoy en día todavía existe es hablar de nube, pero hablar específicamente del tema de seguridad de nube es algo que muchas personas lo tienen como mito, pensaría yo, y es una de las causales por las cuales quizás no logran usar servicios de nube o tener una adopción de nube. Pero en tu experiencia, Luis Carlos, ¿qué nos pudieras comentar de lo que tu recorrido y experiencia ha podido vivir durante la interacción que has tenido con diferentes empresas, clientes, que pudieras compartirnos un poco? Mira, con mucha frecuencia, Julio, uno encuentra con clientes y, compañías que están hoy día afrontando procesos de transformación digital. La pregunta de siempre es, ¿qué es mejor, estar en la nube o no estar en la nube? La verdad, esta pregunta yo siempre la veo sin respuesta absoluta. Realmente uno tiene que andar viendo el momento que tiene cada empresa, ¿sí? La verdad es que la nube ofrece múltiples ventajas y características que la hacen ideal en ciertos momentos y para ciertos propósitos. Sin embargo, hay que entender que desde el punto de vista de los procesos de transformación digital, es bueno evaluar el momento en que cada quien está, cada empresa, cada compañía, cada giro de negocio, ¿sí? Si hablamos en un caso particular, hay empresas que ya están completamente consolidadas. Una empresa gigante que hace cervezas y bebidas en Centroamérica, o una empresa grande o gigante que hace aquí en Colombia, o compañías que tienen ya muchísimo camino recorrido en temas de transformación digital, pero por, direcciones estratégicas se ven forzadas a replantear, a reformatear, a reconstruir parte de esa infraestructura que soporta los procesos de transformación digital. Entonces, en ese caso, normalmente, la pregunta, ¿voy a la nube o no? No es posible descartar la infraestructura actual que tiene esa compañía. Lo cierto es que esa compañía hoy día soporta a través de su TI, de su entorno de TI, de su equipo de TI, esas operaciones. ¿Qué puede pasar con la nube? Obviamente, que a través de la nube sea un poco más expedito, sea más fácil
complementar el proceso de transformación digital. ¿Por qué? Pues porque obviamente no es necesario comprar infraestructura, es decir, como una inversión de capital per se. La idea es llegar a más mercados, con más productos y con mejor tecnología. Entonces, para esa compañía que está consolidada, lo que es idóneo, digamos así, en un esquema de borrador es la coexistencia. ¿La coexistencia qué es? Es yo poder interactuar entre la infraestructura que tengo en premisas con la infraestructura que estaría en la nube. Esa infraestructura es complementaria, corriendo sobre infraestructura que es provista a través de un hyperscaler. Hoy día hay muchos hyperscalers, entre los más grandes, pues Amazon, Azure, está Google y algunos otros que ya están comenzando a tomar parte de ese mercado. La idea es que estos hyperscalers proveen hoy día prácticamente todo como servicios, son como everything as a service. Es decir, inclusive hoy día algunos de ellos ya están haciendo la integración a través de esquemas SDN, de Software Defined Network, de esquemas de conectividad conectados a su infraestructura en nube. O sea, desde la conectividad, desde el punto remoto, el transporte, la inscripción de datos en movimiento o en viaje, pues en tránsito. Asimismo, la llegada, el acceso a la nube, la validación de las identidades, todo lo que tiene que ver con la descripción de roles, permisos, esquemas de acceso, bases de datos, servidores, etcétera, que soporten el TI, deben estar interconectados tanto ahí arriba en la nube como con la infraestructura actual. Esa es la compañía que es grande, la compañía que de pronto tiene dinero, que tiene un data center relativamente bueno y tiene pues inversiones de capital desde hace muchos años funcionando, pues. ¿Qué tal? Listo. Y perdón ahí que te interrumpa, pero justo lo que decías, digamos, hablas de ese modelo como híbrido donde ya la compañía también está delegando o subiendo servicios a la parte de nube, pero cabal aquí me surgía, digamos, a mí un pensamiento, regresando un poquito al concepto de nube, ¿verdad? Que se ha dicho que, digamos, la nube nace por la versatilidad que va a tener en capacidad, elasticidad y disponibilidad, que es como esos pilares con lo que generalmente se vende nube, ¿verdad? O se valora a la nube. Pero justo cuando tú hablabas de esto, por mi mente pasaba, y el tema de seguridad, ahí, ¿qué pasa? Digamos, ¿cómo puedo decir yo o garantizar eso? ¿O es mi responsabilidad como cliente o empresa velar por la seguridad de esos datos que yo estoy subiendo? ¿O hay un modelo compartido que vayamos a manejar, que tú pudieras tener algún conocimiento al respecto, Luis? Sí, Julio. En realidad, las primeras definiciones de cloud salieron cerca del año 2007, 2008. Ustedes saben que el NIST, el National Institute of Standards on Technology, es una compañía, un organismo gringo, y ellos son quienes definen muchas de las cosas que en tecnología hoy día nos llegan de allá. Yo me acuerdo que en el modelo NIST, al inicio, en el 2008, aparecía recursos de cómputo, algo de networking, acceso dedicado a la nube, pero no se hablaba de seguridad. Entonces, poco a poco, con el paso de los años, con los ataques que se han dado en la mitad y con todos los problemas de acceso y pérdida de confidencialidad, pérdida de integridad, pérdida pues de disponibilidad de la información, el NIST ha replanteado la definición. Ahorita, si ustedes ven el modelo del 2022, ya está incluido todos los temas de seguridad dentro de la definición de cloud. Es decir, ya no es un tema que depende de uno y del otro, sin entrar en los detalles. ¿Por qué? Porque hoy día todos los hyperscalers, si tú miras Amazon, si tú miras Azure, si tú miras Google, si tú miras los otros, lo que han definido es un modelo es de responsabilidad compartida. Entonces, el hyperscaler se encarga de brindar la seguridad del cloud, es decir, la seguridad de acceso a los data centers, tanto física como lógica, los esquemas que pueden mejorar esa posición de riesgo y lograr pues que la información esté disponible, confidencial y segura, pero del otro lado, la seguridad de los datos en cloud corresponde al cliente final, al usuario final. Entonces, por esto surge el modelo de responsabilidad compartida. Entonces, si uno logra tener una buena comprensión de ese modelo, yo asimilo el cloud como una especie de buffet. Yo tengo muchos platos, muchas carnes, ¿sí?
muchas ensaladas, muchos postres, ¿sí? Yo puedo comer todo lo que yo quiera. Si yo soy bien gordo, te voy a sacar más provecho. Pero, ¿qué sucede? Si yo sirvo muchísimo, bueno, ok, voy a tener que pagar muchísimo, ¿sí? Eso por un lado. Dos, el hecho de que yo coma muchísimo no significa que estoy bien alimentado. En otras palabras, el hecho de que yo tenga disponibilidad de muchísimos recursos de tecnología, no solamente infraestructura, sino muchísimos recursos que hoy día los puedo proveer como servicios, esquemas firewall, esquemas de encripción VPE, esquemas de encripción VPN, esquemas de encripción punto a punto, esquemas NAC, WAF, infinidad de esquemas que me permiten a mí mejorar la posición de riesgo. No significa que solo por el hecho de que estén allí ya voy a estar en un mundo completamente seguro. Primero, 100% seguro no existe. Ustedes en CISAB lo saben perfectamente. Dos, Sí, perdón que ahí te interrumpa. Perdón. Dale, Diego. Y es bastante interesante lo que tú mencionas, dado que el concepto de la nube, muchas veces está el mito que solo fue construido pensado en capacidad, elasticidad y disponibilidad, que eso a la larga nos da muchas ventajas, ¿verdad? Porque cuando tenemos nuestro hardware en premisas, pues nos vemos limitados a lo que tengamos del hardware, tenemos otros costos y cada ambiente tiene sus ventajas y desventajas. Pero como tú mencionas, y eso lo quisiera recalcar bastante, es de que también ya está pensado en la seguridad. Mencionaste el framework de NIST, que es uno de los que se utiliza bastante y digamos a nivel de ciberataques. Ahora, pues yo quisiera hacer como esos, como las películas de los hackers que vienen y meten ahí un código y ya empiezan a atacar y se infiltran. Y la verdad es mucho lo ve uno como ciencia ficción, pero es algo que pasa y digamos, ahí sí que todos los de servicios de nube tienen que evolucionar en su ciberseguridad. Algo que me llama un montón la atención, digamos, y eso también es sobre la responsabilidad compartida. ¿Tú cómo verías esa parte? Porque, digamos, muchas veces o cuando nosotros contratamos un servicio o algo, lo vemos el tema de, es una relación, pero es una empresa tercera. Yo se lo estoy contratando a él, a esta empresa y que ellos se encarguen. Pero ¿cómo verías que tendríamos que manejar la relación nosotros como clientes versus empresa? Si tú creerías que sería mejor que tengamos una relación de confianza, dado que, como tú dijiste, es algo compartido, entre más fluya la conversación entre ambas, entre el cliente y el proveedor, creo que sería mejor. ¿Y qué aconsejarías ahí? ¿Cómo tratar estos puntos, dado que, por ejemplo, eh, hay empresas que tienen que hacer cumplimiento de ISO 27001 o cumplimientos de resguardo de información? Entonces, ¿qué comentarios podrías tener sobre eso? mira, Diego, en el caso del modelo de responsabilidad compartida, creo que no es muy diferente si lo miras macro, bien por arriba, al modelo que tienes en premisas. Es decir, en premisas, tú como CTO, tienes la responsabilidad de tener el data center, de mirar que tengas las cámaras, de mirar que tengas el acceso, tanto lógico como físico, etcétera, 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 y poner todas las capas, ¿sí? Ahí lo único es, de un lado está toda esa responsabilidad, ¿sí? En el otro lado, como se está comprando tecnología como servicios, y dado pues los costos inherentes a los volúmenes de compra que tienen los hyperscalers, evidentemente el modelo de cloud es mucho más económico en muchos casos. Entonces, ¿allí qué sucede? El hyperscaler se encarga de poner, digamos, la infraestructura para poder proveer estas funcionalidades. Pero del lado del cliente queda la responsabilidad de configurar. Si yo quiero poner un esquema, un contexto de firewall virtual, debo entrar a definir las reglas de ese firewall. Si yo quiero definir un esquema de acceso a través de un IAM, por ejemplo, yo debo definir el esquema de roles, permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la larga, el modelo de responsabilidad compartida pone en mi cabeza como cliente y bajo mis hombros la responsabilidad de configurar la seguridad. No hay tal de que el proveedor haga esa labor por mí. De hecho, ellos no van a hacer nada diferente a decirte, lo siento mucho, tú no configuraste el firewall. Lo siento mucho, tú tienes password que todos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no los cambias hace 2 años. Lo siento mucho, tus reglas de firewall están permitiendo accesos desde todo lado.
Entonces, fíjense que ahí, en ese modelo de responsabilidad compartida, lo que se está dando es plena independencia, a que el cliente configure lo que las buenas prácticas le dicen, a lo que el mercado recomienda y los esquemas de auditoría que quiera seguir. Entonces, ese modelo de responsabilidad compartida, por el contrario, da muchísima más independencia. Pero es que Listo. no puede saber cómo. Yo puedo poner esta inscripción de datos. Mis datos dentro de la nube no están claros si quisiera hacer. Entonces, soy yo, como cliente, quien defino qué plato me sirvo de todo eso, de ese buffet. Gracias. Gracias ahí por el ejemplo que ponía Luis. Pero ahora, digamos, tratando de la otra perspectiva como lado proveedor, porque ahorita que tú hablabas, pues eres muy claro y ejemplificas de una manera muy acertada el tema de que es mi responsabilidad poner el firewall, configurar esas reglas, etcétera. Pero digamos, mucha gente cuando va y ve esos grandes proveedores de nube, Google, AWS, etcétera, resulta que tienen ISO 27001, seguridad de la información. Entonces, pareciera, o no sé si mercadológicamente pudiera manejarse así, bueno, mi proveedor tiene seguridad en la nube, yo como cliente voy a decir, mira, tú tenés eso, tienes que velar por mi integridad, por la disponibilidad de mi data y la confidencialidad que se va a manejar ahí. Pero resulta que luego en mi servicio aparece un ransomware, aparece un malware o aparece algo. ¿Cómo del lado de proveedor se maneja eso? ¿Cómo hacer esa segmentación o hacerle ver al cliente ese modelo que hablabas previamente, que nos pudieras compartir un poco? Bueno, en el dado caso que el cliente necesite estar o necesite seguir algún frame de auditoría en específico, 27001, PCI o cualquier otro, SOX o HIPAA, el que el cliente necesite, estos hyperscalers tienen dentro de sus máquinas segmentos de esas máquinas, más bien máquinas dedicadas que cumplen, que han sido certificadas como ambientes que se alinean con PCI o ambientes que se alinean con 27001. Entonces, no significa que por el hecho de que yo contrate una infraestructura certificada en 27000 o en PCI, ya tengo los mismos controles. Todo lo que yo haga encima de esa infraestructura debe seguir exactamente los mismos estándares. En el caso de ISO, es muy fácil. Ustedes conocen perfectamente que ISO es un modelo, es un frame que certifica procesos, ¿no? Y uno certifica X o Y procesos y le da el alcance a esos procesos y va certificando uno por uno para lograr tener cada vez mejor una posición de riesgo. PCI es un poquito más rígido porque tienes que cumplir con lo que PCI exige, pero al final de cuentas, de cierta forma, lo que buscan es tener mejor control, mejor gobernanza. Entonces, si yo puedo y necesito tener un ambiente que ya contenga mucho de alineación con 27000 o con algún frente de auditoría específico, ¿dónde voy a conseguir eso rápidamente? Casi que hecho. Lo hago. ¿Cuánto tiempo tarda un proceso de certificación en 27 o en PCI? No sé, por lo menos 6 meses, 8 meses, 6 meses, años tarda, ¿sí? Del otro lado, si yo soy una empresa, aquí en Colombia hay muchas fintech, en Centroamérica también hay muchísimas, ahorita ya están comenzando a exigir, por ejemplo, que haya alineación con 27 o que haya alineación con PCI o algún otro. Lo más razonable por tiempo de respuesta es, ok, comienzo a usar una infraestructura de estas que ya está alineada y encima complemento con mis controles, complemento con mi gobierno, complemento con mis definiciones, todo lo necesario para que tenga una mejor posición de riesgo el servicio que yo presto allí. No por el hecho de que yo contrate infraestructura certificada, significa que estoy completamente alineado. Tengo también que hacer lo que a mí me corresponde para que eso quede, digamos, un poquito mejor armonizado, ¿no? Y ahí totalmente de acuerdo, digamos, del lado de analista, lo que veo mucho en diferentes clientes o en diferentes escenarios que me ha tocado ver es, muchos piensan de que solo es así como, es un disco, lo pongo plug and play y ya todo funciona. Eso es lo peor que se puede hacer y
realmente lo que tú mencionas, digamos, efectivamente nos va a ayudar un montón de que el servicio de nube que contratemos tenga sus controles, sus procedimientos y que estén certificados, que es lo más importante porque tienen a alguien que dice, mira, si es así como ellos dicen, porque muchas veces nos dan a tol con el dedo, no sé si esa expresión se utiliza allá, pero es básicamente que nos dicen una cosa y es otra totalmente. Entonces, Sí. eh, por ejemplo, algo que yo podría reforzar en esta parte, algo que tiene que hacer alguien cuando contrata servicio de la nube, te da la facilidad que te puedes conectar en todos lados, pero Sí. tener, por ejemplo, Microsoft que utiliza servicios y que ellos están metidos en todo con el Office 365. Es cierto, tienes toda tu información en donde sea, pero para eso tienes que tener una autenticación sólida. ¿Qué es eso? Es un doble factor de autenticación o tener más de dos, pues. También una gestión de identidades y acceso, y eso tú, cierto, puedes venir y contratarlo, pero tú lo tienes que configurar o pagar un servicio que te oriente, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante importante lo que tú mencionas. Prácticamente lo que tú nos hablabas, Luis, es todos los controles que ustedes como proveedores de servicios ya manejan a lo interno. Sin embargo, me voy a poner en la posición de un cliente. Creo que nosotros también tenemos que tener procesos, los mismos procesos que manejamos en premisas, deberíamos empezarlo a Claro, pensar en la nube, claro. porque si no, estaríamos, como una vez escuché la expresión, miren, tenemos estos servidores Linux en la nube, ¿y cómo lo están protegiendo? Con una velita y con lo que tenemos ahí en el servicio de nube. Entonces, como que eso no tiene protección. Sí, así es, mi amigo, una velita y una estampita de la Virgen y Sí, ya te también de la vez. acompaña. Mira, y aprovechando, Diego, digamos, desde tu perspectiva, digamos, como analista, sé que, digamos, atendés diferentes clientes, industrias, eh, sin entrar a mucho detalle, pero digamos, de clientes que has visto vos que estén en ambientes nube y clientes que estén, digamos, en premisas, ¿has encontrado alguna tendencia, alguna diferencia entre decir, mira, los que casualmente me he topado en nube han sido, o en menor grado han sido comprometidos, o los que están en premisas han sido más fácil expuestos a una brecha de seguridad? No sé si ahorita pudieras tener como un dato o algo que pudieras comentarnos a ese respecto, o bien volvemos a lo mismo de que Eh, 50-50, ¿verdad? Pero Sí, coméntanos. de hecho sería lo último que tú decís, sería 50-50. ¿Y por qué es 50-50? No es por en la infraestructura que estén, sino los controles que aplican. Sí. Muchas veces lo que me he encontrado, digamos, en clientes que son full premisas, prácticamente no tienen controles de acceso bien definidos, no tienen las políticas por default en sus equipos, no crean controles de seguridad, no tienen segmentada su red o incluso no protegen los mismos endpoints, entonces no tienen controles de navegación. Y ahí vienen los problemas en donde los veo que los han atacado y se ven brechados los clientes. Y los clientes que también están con un sistema híbrido o que son full nube, prácticamente lo mismo. En la nube no tienen doble factor de autenticación, no tienen controles de acceso, los privilegios no están segmentados según a los roles que ellos imparten. Algo particular que sí puedo mencionar, digamos, en un sistema híbrido, y eso sí me llamó mucho la atención, fue que en lo que era en sistemas, en premisas, tenían todos los controles posibles, pero yo creo que ellos tenían la mentalidad de, los de la nube tienen sus controles, entonces me voy con lo de defecto. Y desde ahí venía el ataque. Se vieron infectados ellos internamente en sus sistemas en premisas, pero empezaron el ataque en la nube. ¿Por qué? Porque no era porque la nube es insegura, sino que ellos no tenían sus controles y se detectó que el ataque inicial fue por comprometimiento de una cuenta que no tenía el doble factor de autenticación y estaba libre. Ahí sí que de cara a internet. Entonces, uno de los controles y que podemos dar ahí, digamos, en la mitigación es si nosotros operamos o nuestra empresa opera, digamos, en Guatemala, la nube te da un control fácil de acceso por geolocalización y tan simple con eso te cerrás
a que los ataques se generen en tu país. Eso no te va a quitar de que un atacante venga y cree una VPN en Guatemala y se logre autenticar, pero disminuís tu punto de ataque o tu, ¿cómo sería? Framework. Como la superficie de... Ajá, la superficie de ataque, esa es la palabra, gracias, José Luis. La superficie de ataque. Y es ahí donde entra la parte donde debemos, o por lo menos yo tengo el punto de vista donde debemos ser como nuestros proveedores de nube deben ser una extensión de nosotros, ¿cierto? Ellos tienen buenas prácticas, tienen sus controles, pero no solo por eso nosotros también vamos a tener lo mismo. De hecho, complementando un poco lo que dices, les digo, hay esquemas dentro de la nube que proveen hasta mano de obra calificada. Es decir, si la compañía, ahora eso es carísimo, es cierto, ¿sí? Porque son gringos y ganan gringos, tú sabes. Pero si uno como empresa no tiene conocimiento, puede comprar hasta ese tipo de servicios. Es decir, ya es un modelo completamente de servicios profesionales y servicios administrados muy por arriba, pero también hasta eso se da. En el caso normal, en unas compañías medianas y pequeñas, pues hay un CTO, hay una persona que tiene a cargo el tema de seguridad, siguiendo las buenas prácticas, siguiendo entendiendo el modelo de responsabilidad compartida, entendiendo los posibles riesgos, leyendo y estando informado, uno puede hacer un muy buen papel, ¿sí? Hoy día activar un doble factor de autenticación se demora 5 minutos tal vez y no vale un solo peso. Todas las cuentas Microsoft, todas las cuentas Google lo tienen. Si lo quiero hacer para Amazon, el mismo Authenticator funciona o las otras 18 aplicaciones que existen funcionan. Entonces es muy fácil hacer realidad. Algo que antes era dificilísimo. Antes había que montar por un radio, había que hacer 50 cosas, ya no. Ahorita se hace rapidísimo y sin costos. Entonces eso fue... que dijiste radios, a Diego le apareció un signo para los oyentes que nos están escuchando. Diego es una persona muy joven, pues entonces creo que le dijiste radios, no quedó pensando, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? No, pero la educación que me han dado acá, sí tengo la idea. No, y digamos, algo que tenemos aquí en Latinoamérica, y yo me he llegado a topar con infraestructuras que tienen Windows 2003, Sí. sistemas así, todavía programas que están construidos en COBOL. No sé, bueno, yo me imagino que ustedes sí, pero yo lo sé por el sistema que tiene mi papá en su negocio, que es un laboratorio. Él lo programó en COBOL y digamos, eso quiera que no, ya está fuera del mercado, pero es algo que, digamos, la mala costumbre aquí en Latinoamérica funciona, no lo toquemos, digamos adelante, Sí. pero deberemos de actualizarnos. Correcto. Y ahí quería hacerte en seguimiento a lo que hablabas también, Luis, digamos, del tema, por ejemplo, de las manos remotas y esos servicios que bien los pueden prestar ya los proveedores de nube y pues costarán un montón de plata. Pero, ¿qué opinión te merece aquellos comentarios o aquellos pensamientos? Yo diría que de gran parte de la industria y de mucha gente, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedo confiar yo? Si bien es cierto, mis datos en nube quizás no vayan a ser el objetivo de un atacante clásico de los que estamos acostumbrados a proteger aquí en CISAP, pero ¿cómo puedo garantizar yo que los operadores de este proveedor de nube no tengan acceso a mis servidores, no sepan mis estados financieros que estoy teniendo ahí? Y es ese mito, podría yo quizás llamarle, ¿verdad? Pero, ¿qué opinas digamos, de esos pensamientos, de esos comentarios que hace la gente y de ser como muy cuidadosos con su información y solo yo puedo tener ahí acceso? Que nos pudieras comentar un poco al respecto. De cara al cliente final, lo que el cliente tiene es un espacio de cómputo virtual. Eso se llama una VPC o en Azure se llama, bueno, se me olvidó el nombre, pero en Amazon es una VPC. En esa VPC el acceso a esa VPC solo lo tiene el cliente con un doble factor de autenticación. De hecho, en el caso de Amazon, por ejemplo, no te dejan proveer un solo servicio si no está activado el doble factor de autenticación. Eso tiene un password root que define, hay toda una serie de pasos para que a través del root se puedan definir perfiles, roles, usuarios, privilegios para los usuarios que quedan dentro de esa VPC. O sea, habrá roles de administrador, habrá roles de operador, habrá roles de otros tipos de roles. Entonces, la idea es hacer uso
de todas estas herramientas que están por defecto dentro de la VPC o dentro del espacio de cómputo virtual que uno recibe. Atrás, ¿qué hay? Pues sí, hay algún esquema de virtualización, el que utilice Amazon, el que utiliza Azure, ¿sí? Que en algún evento, ¿sí? Pues es administrado por la hyperscaler. Ese es su trabajo. Yo no me tengo que preocupar como cliente final por VMware, no me tengo que preocupar por Hyper-V, no me tengo que preocupar por algún otro esquema de virtualización, porque ese es el trabajo de ellos, ¿sí? Los datos en esos servidores yo los puedo encriptar. Puede que no estén visibles. Las bases de datos las puedo dejar encriptadas. Es decir, todo lo que son mis datos, yo los puedo poner en nube no visibles. Entonces, ¿qué le puedes ver al servidor? Ok, la configuración del servidor es igual. Tú puedes clonar una máquina y ya. Es decir, tanto como eso, pues lo que importa acá son los datos. Los datos no son visibles, no son claros. Pues depende de cómo tú configures el espacio virtual que tengas. Yo de lo que menos me preocuparía sería de que miraran mis servidores. Realmente no veo ese problema. Lo que más me preocuparía es que no vean mis datos. Que mis datos no se puedan exfiltrar de allá. Y si hay alguna cosa anómala, si yo opero en Centroamérica y están entrando desde Singapur o están entrando desde La Habana, pues me avise algún esquema 100. Mire, aquí algo raro debe estar pasando. Si yo tengo un negocio abierto que funciona de 8 a 5 y me están haciendo transacciones a las 3 de la mañana, algo puede estar pasando. Entonces, todos esos esquemas complementarios que ustedes conocen perfectamente, como Siemens, ahí en CISAP, El XDR y todo eso. todo eso lo tienen ustedes en la nube, lo activan como servicio, igual como lo hacen ustedes allí. Entonces, de las posibilidades que yo tengo para configurar servicios depende de qué tanto tenga yo apetito al riesgo o no. Y bueno, habrá algunos que tienen más apetito y habrá otros que no les importa. Ahí es donde los malos encuentran siempre una puerta abierta y ahí es donde se filtra información y ahí es donde se pierde control sobre la misma, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí nuevamente caemos a lo mismo, de donde siempre si tenemos los controles, por ejemplo, me hablabas de un SIEM y todo eso le toca al lado del cliente, no al lado del proveedor. Entonces, caemos a lo mismo. Ambos lados tienen que tener sus controles de seguridad y siempre hay un riesgo. Entonces, tener como ese nivel de tolerancia de qué tanto riesgo voy a obtener, porque algo que mencionaba se puede solucionar bien fácil en dónde opera. Y por ejemplo, si tengo conexiones de Singapur, algo no está funcionando bien. Entonces, ¿No está funcionando bien? Sí, correcto. Listo. Y yo no sé, ahí sí le consulto a los dos, digamos, a nivel de estadística, digamos, servicios que nosotros tenemos en nube, compañías tienen en nube, ¿habrá algún indicador o algo que me determine qué tan, digamos, pueden ser brechados o pueden ser atacados? ¿Qué tan, digamos, es la ambición de un hacker poder, digamos, poder ingresar a esos servicios y hacer algo? No sé, Diego, si vos has tenido alguna experiencia en este campo, Luis, alguna estadística que diga, o bien demuestra todo lo contrario, y hay evidencias donde se diga que el ambiente de nube a nivel de en premisas viene siendo en un porcentaje más, menos riesgoso a diferencia de las premisas, pero no sé, perdón ahí que les lance esta pregunta, pero me llamó la atención ahorita. de mi lado, digamos, una estadística, si no te lo puedo dar, como te había mencionado anteriormente, 50-50. Más que todo, yo creo que en vez de tener una estadística de qué es más brechado, si en premisas o servicios en nube, creo que es más de los controles y las buenas prácticas que nosotros vamos a manejar como empresa. Hacia qué framework vamos a utilizar para protegernos. Creo que si partimos de esa buena base, podemos tener una buena seguridad en temas de premisas y una buena seguridad en nube. Y creo que ahí ya, si nosotros tenemos esas buenas prácticas, creo que ahí ya vienen a ver qué beneficios nos trae tener cosas en premisas y qué beneficios nos trae tener en nube. Entonces, ese sería mi comentario, porque, digamos, ataques, a nivel de ataques, todos los días hay ataques. Ahorita en lo que estamos hablando, posiblemente alguien ya se sopló 3 nuevos ataques de ransomware, 3 vulnerabilidades nuevas.
y no solo únicamente son de nube, y también viene a lo que viene en temas de premisas, y por eso viene la constante, y eso es una ventaja que yo veo en servicios de nube, las actualizaciones, los parchados, eso ya no depende de nosotros, pero ahí ya viene a hablar a grandes rasgos los beneficios y contras que podamos tener en servicios de nube versus en premisas. Listo, muchas gracias, Diego. No sé, Luis, si tenías ahí algo que agregar al respecto, si no, Mira, yo digamos que ahí siento y veo que del lado de los hyperscalers, ellos son como un panal, ¿no? Es decir, allí les llegan muchísimas abejas que no son de ese panal. Es decir, a ellos les quieren hacer daño muchas personas y muchos grupos. Entonces, en esa posición, su riesgo es mucho más elevado, ¿sí? Por esa razón, ellos tienen un completo ofrecimiento. Ahí está casi que todo. Tú encuentras desde 100 pasando por DLP, NACWAP, todos los esquemas de seguridad los tienes allí como servicio. Dos, si no fuera suficiente, tienes todas las cajas virtualizadas, todos los appliances virtuales los puedes comprar ahí como contextos. Fortinet, Sophos, todos los fabricantes tienen infraestructura virtual que compras como, o sea, la misma caja que pones en premisas, entre comillas, la pones de forma virtual en esos hyperscalers. Entonces, es lo mismo, es decir, si tú estás en premisas y no tomas control de tus políticas, de tus procesos, de tus procedimientos, de tus roles, de tus accesos, va a pasar lo mismo que pasaría si no haces eso mismo en la nube. Esa es una base común. En cualquier parte donde no lo hagas, el resultado va a ser el mismo, te van a hackear. O por lo menos te van a hackear más fácilmente. ya, perfecto. Sí, muchas gracias. Diego, ibas a decir algo. Sí, hablando de otro tema, porque creo que aquí ya llegamos a un looping de prácticamente siempre llegamos a la misma conclusión, que no importa en dónde tengas tu infraestructura, siempre media vez que tengas tus controles es de una manera segura. De hecho, eso que mencionó José Luis es bastante cierto. Si tenemos algo público, ahí es donde le van a estar pegando, pero ahí están todos tus controles y van a detener el ataque. Pero algo que yo tengo duda, y esto puede ser como una desventaja para los países que se encuentran como unas islas, por ejemplo, en países como Dominicana, Trinidad y Tobago, Haití, básicamente todos esos lugares donde pueden, ahí sí que ya no estamos hablando de un ataque de cibernético, sino que ahí sí que el infortunio de las cosas de la naturaleza, que ahí sí no podemos controlar, un huracán, un terremoto, etcétera, y se va al internet. ¿Qué es lo que pasa? O algo, digamos, ¿cómo se podría controlar eso en temas de alta disponibilidad? ¿O cuál es tu perspectiva aquí, José Luis, en esta parte? Mira, cada año creo que hay como más de 44 huracanes en el Caribe. Eso no va a cambiar. Cada vez que una vez me fui de vacaciones y huracán en San Andrés, ¿no? Se fregaron las vacaciones. Entonces, eso no va a cambiar. Esa parte del mundo todos los años tiene decenas de huracanes. Primero. Segundo, ¿sí? En el caso teórico de que un huracán caiga en Trinidad, por decir, yo tengo mi infraestructura ahí en premisas en Trinidad, ¿sí? Y toda la isla se queda sin internet, ¿qué importa? Si todo el mundo si todos no tienen internet. Es decir, ese es el peor de los mundos. Suponga que le va bien y que su infraestructura no sufrió. ¿Quién le va a llegar si es que no hay internet? Lo más razonable es, desde antes, cree un plan de continuidad de negocios apoyado en Disaster Recovery, haga una réplica, de pronto en algún hyperscaler, en algún data center que cree que le funciona. Y no tiene que ser de estos grandes. Hay compañías más chicas, telcos, o hay compañías, el mismo Huawei, cualquier otro fabricante de estos que ofrecen infraestructura como servicios en ciertas localidades. Crea un plan de continuidad de negocios que le permita reconstruir su operación, o por lo menos que le permita tener su información fuera de la isla. Si yo fuera CTO de una compañía, me preocuparía por eso. Prefiero que me boten de mi puesto por gastar dinero pagando recursos de cómputo fuera de la isla y no porque todos los servidores se mojaron o se dañaron por el huracán. Si yo logro reconstruir la operación afuera, seguramente la tercera o cuarta prioridad del país, de la isla, en medio de esa catástrofe, pues la primera son los aeropuertos, los hospitales, ustedes saben, la comida,
Y luego vendrán los servicios menos importantes, como el Internet. Cuando ya tenga acceso a Internet, bueno, pues ya no van a estar entrando por el servidor que tengo ahí en la isla con los destrozos, sino van a estar entrando por algún data center de alguno de estos hyperscalers. Y ya habrá Internet y ya podrá reconstruirse la operación. Entonces, hay cosas que son insalvables. Esa parte del mundo todo el tiempo pasa lo mismo, ¿sí? Hay que actuar de forma previsiva, crear con anterioridad un backup por lo menos, tenga la información copiada fuera de ahí. Es diferente comenzar con todo un esquema transaccional IT sin los datos versus, por lo menos tener los datos, tener una réplica de algo que pueda comenzar la operación con menor capacidad de cómputo a la tradicional que tiene normalmente operando en premisas y que le permita, digamos, continuar su operación. Yo haría eso si fuera CTO, ¿no? No me preocuparía tanto porque no hay internet. Me preocuparía es por tener la información afuera de forma accesible lo más rápido posible. Ok, muchas gracias, Luis. Y tal vez ya para ir como cerrando también un poco el tema y migrando a la parte, digamos, de los modelos económicos y todo esto, que eso es como otro mito que la gente he escuchado, pues, que muchos lo indican, dicen, pues sí, me paso a nube y resulta que por esto pago 1 peso, por esto 3 pesos, por 5 pesos y al final dicen, me va a salir muy caro. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, todo el recorrido ese que has tenido en nube, esto es cierto, esto no es así, depende, ¿de qué depende? ¿Cómo ves, digamos, el modelo financiero, económico? ¿Se vuelve rentable? ¿Es mejor? ¿Que pudieras compartirnos un poco, Luis? Mira, digamos que hoy día el modelo de venta de servicios en nube ha cambiado muchísimo. Pues antes el pay as you go, o sea, pague por uso, ¿sí? Hoy día todos los hyperscalers han incluido dentro de su modelo de venta, por ejemplo, el modelo de instancias reservadas, o han incluido dentro de su modelo de ventas el modelo de subasta, ¿sí? Es decir, yo puedo reservar una instancia por 1 o 3 años y realmente el precio se baja de 80 y 90%. O yo puedo salir a subastar por capacidades de cómputo en data centers que tengan capacidades ociosas, en donde la latencia no sea un problema mayor para mí y puedo comprar recursos de cómputo muy baratos. Es decir, hay que saberse mover, ¿sí? Y saberse mover es ver qué tiene el mercado, dónde lo tiene, y ya tanto los hyperscalers como proveedores más chicos que los hyperscalers tienen esta matemática muy bien decantada. Es decir, difícilmente va a ser más económico trabajar en premisas que en cloud. Es decir, en cloud no estás pagando la energía del data center, en cloud no estás pagando por muchas otras cosas que sí pagas adentro. Es como tener el carro. Yo puedo comprar el carro o lo alquilo. Es el mismo carro, ¿sí? Cómo quiere trabajar, depende de los recursos que tenga. Es posible que, y a mí me han dicho, compañero, mire Luis, ya hice la cuenta y sí es más barato irme a cloud, sin embargo no me voy a ir. ¿Y por qué? No, es que esto me permite activar en los libros las máquinas en el precio a tantos años. Está bien entendido, válido, válido, la conversación es válida, pero ¿por qué? Porque miró a través de esquemas TCO, a través de esquemas de comparación, qué le convenía más, ¿sí? Pero darse el espacio no quiere decir que tenga la razón siempre, es decir, por lo menos que hay un esquema de comparación, ¿sí? Eso es lo que debería pasar, eso es un escenario razonable para tomar la decisión. No partir de la premisa que es más barato o que es más caro. Vea qué pasa en su caso. Ya hay múltiples herramientas, hay en Internet, hay tal vez 100 TCOs que puedan evaluar esa situación y seguramente va a tener la mejor respuesta haciendo una comparación por parte suya, digo, de cliente final. ¿Por qué? Porque si yo lo hago como proveedor, va a sonar que estoy vendiéndote cuentos. Sí, digamos algo que me menciona y lo voy a comparar, voy a tratar de transformar así como lo que me ha dicho mi papá. Es algo que uno no toma en cuenta en este tipo de casos cuando tenemos el dinero sobre la mesa y que me va a costar más y todo. Supongamos, los servicios de nube, ahorita mantener mi infraestructura que tengo actualmente, me cuesta, por ponerle algo, 100 pesos y pasarme a nube son 1000. Sí, es más cierto, a corto plazo, es más costoso. Sin embargo, a la larga, el hardware que yo tengo se vuelve obsoleto en que ahorita como avanza la tecnología en 5 años no lo puedo actualizar
la inversión para comprar nuevo hardware se vuelve más costoso. Si tenemos un data center, tenemos que pagar aire acondicionado, aire fresco, tener aire húmedo. Si se llegara a quemar algo, uno de los componentes, tenemos que comprar ese componente, tenemos que darle mantenimiento cada cierto año, tener persona especializada para que manipule eso, y también la continuidad de negocio se nos puede llegar a parar porque tenemos la ventana de mantenimiento y si no sale bien la ventana de mantenimiento y no tuvimos un buen plan de rollback, nos creamos complicaciones que a la larga nos puede salir bastante caro y posiblemente tenemos una venda en los ojos que nos deja ver aquí a un año, pero en 3 años nos va a salir mucho más caro. Es como la perspectiva que yo daría en tener servicios en nube, tenemos la escalabilidad, la disponibilidad y tenemos un apoyo de un soporte de parte de un proveedor. Como le digo yo a algunos clientes, mire, ahí está la nube, pruébela. Si no le gusta, pues va y se tira $20,000 en servidores, más otros 20,000 en firewall, más otros 20,000 en software. Pero dése el espacio de pruebas. Yo creo que ahí cobra valor el escenario, ¿no? Y después de que lo vea, si no le funciona, pues compra fierros. Sí, y luego los fierros cuando ya se vuelven obsoletos, pues los ocupa ahí para detener la puerta, para poner una maceta en ese jardín. No, hombre, pero realmente muy agradable haber conversado con ustedes, Luis Carlos y Diego. Siempre es un placer tener esta comunicación con ustedes. Agradezco el tiempo brindado que nos permitieron tener en este Cyber Cafeín. Mi nombre es Julio Sosa, soy gerente de operaciones del Next Generation SOC de CSAP y nos vemos en un próximo episodio. Así que hasta luego y feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. A todos. Gracias.